La agenda del día de hoy, la agenda de nuestro PowerPoint y luego empezamos a revisar. Bueno, les puse unas iniciales que es como para recordar lo que hemos trabajado, ¿sí? Y luego si viene la clase de hoy, que son los famosos ciclos repetitivos. Vamos a empezar a revisar el tema de los ciclos, iteraciones. Vamos a ver qué son los ciclos, cuáles son los ciclos, cuándo se usan, etcétera. Vamos a empezar a trabajar con el ciclo for, un pequeño ejemplo, y después hacemos otros ejercicios, mirando cómo se iteran las cadenas. Vamos a entrar en el concepto de contador y acumulador, que empezamos a verlo, ya aparecen esas dos figuras dentro del tema de ciclos. Vemos el ciclo while, luego hay 1, 2, 3 ejercicios. Luego hay un escenario y ese escenario es implementar el ejercicio número 3 haciendo uso de ciclos tanto while como for. Vamos a dar solución a ese mismo problema pero usando ciclos, ¿ok? Acá pues vamos a usar un poco sobre las estructuras matemáticas. Vamos a hacer un programa que nos permita reforzar el concepto de if, else if, el if, etcétera, por medio de un ejercicio. Recomendación: cuando resuelvan el ejercicio, traten de rayar primero sobre papel, porque si necesitan preguntarme algo, yo lo siento aquí al lado mío, digo, muéstrenme la hoja que hayan codificado, y después sí codifican sobre pantalla, que es más fácil para no estar, digamos, pasando PC por PC, ¿vale? Y vamos hablando. Bueno, bien, entonces vámonos con ciclos. Realmente cuando hablamos de iteraciones, repeticiones, entramos a hablar de los ciclos, y básicamente los ciclos son estructuras en Python, al igual que en cualquier otro lenguaje de programación. Pero la diferencia de estas estructuras es que siempre nos van a permitir ejecutar una secuencia de instrucciones. ¿Cuántas veces? Bueno, n cantidad de veces, ¿ok? En Python vamos a encontrar dos tipos de ciclos: el ciclo for y el ciclo while. A diferencia de otros lenguajes, por ejemplo, el próximo semestre, si ustedes se llegan a encontrar con el mismo profesor Jolbert en estructura de datos, que lo más probable es que sí, vamos a trabajar sobre el lenguaje Java. Entonces vamos a hacer un cambio ahí filosófico en cuanto a codificación, pero no se preocupen, allá se estresan por eso, ahorita aquí no. ¿Cuándo se utilizan los ciclos? Bueno, esa es una buena pregunta, y digamos que la decisión para utilizar ciclos en la programación está muy marcada es al momento de si necesito ejecutar el mismo proceso varias veces, ¿sí? Por ejemplo, anteriormente yo les decía a ustedes, necesito leer 4 notas de quizzes. Cuando no veíamos ciclos, nos dedicamos a leer 4 veces una nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Ya que con ciclos pues la cosa nos va a cambiar un poco, ¿ok? Entonces ya podemos implementar, hacer con este programa sea un poco más rápido, etcétera. Uy, ya llegamos al for, por Dios, eso fue rapidito. El ciclo for, básicamente este ciclo nosotros lo vamos a utilizar cuando ¿qué? ¿Quién me da una respuesta? Sin leer arriba. Parecido a lo que el profesor escribió allá, pero bien. Para. El ciclo for lo vamos a utilizar cuando sabemos ¿qué? ¿Cuántas veces se va a iterar? Pero específicamente cuántas veces, digamos, están marcadas dentro de un rango específico, ¿no? Conocemos el inicio y conocemos el final. ¿Qué podemos iterar en Python con un ciclo? Un ciclo nos permite iterar listas,
diccionarios, tuplas, rangos y cadenas de caracteres. Vamos a ver cómo interactuamos con cada una de estas. Nos vamos a especificar especialmente en rangos y cadenas. Listas, diccionarios y tuplas, pues cuando lleguemos al tema de listas, diccionarios y tuplas, vamos a ver cómo iteramos con ellos. ¿Listo? O sea, lo más probable es que la próxima semana ya empecemos a trabajar con listas. Perfecto. Entonces, dentro de la estructura básica de un ciclo for tenemos en Python dos partes. En otros lenguajes podemos encontrar 3 segmentos. Aquí solamente tenemos 2 partes. La primera de ellas es esa variable, pero esa variable cumple una función específica dentro de la estructura repetitiva. Y la función es almacenar el valor de la iteración. Si es una lista, va a almacenar el valor que está contenido en esa posición de la lista. Si es un rango, se va a almacenar el valor consecutivo de ese rango. Es decir, si yo tengo un rango de 1 a 6, entonces empieza a iterar 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. ¿Ok? Ya ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio o vamos a ver un código que les traje ahí muy básico para que entendamos un poco este concepto. ¿Ok? Aquí tenemos el ejercicio donde estamos teniendo unas iteraciones. Tenemos el ciclo for, tenemos una variable i, tenemos la palabra reservada in y obviamente la palabra reservada range 1 a 10. Recordemos que las iteraciones, si yo no le coloco cada cuánto deseo la iteración, él va a tomar por defecto iteración de 1 en 1. Por eso es que ahí pueden observar ustedes en el resultado de abajo vemos la ejecución de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ustedes dirán, ¿por qué 9 si yo coloqué 10? Resulta que normalmente en Python siempre una iteración basta n-1. Obviamente tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 valores. Si yo necesitara imprimir 10 valores, tendría que colocar una iteración hasta 11. O sencillamente colocar la iteración desde 0 hasta 10. ¿Sí? Son esas dos posibilidades que nos da el lenguaje. El segundo argumento de ese ciclo for nos lo va a marcar un iterador o un step que se llama en programación. Es el paso a paso, ¿ok? Ese paso a paso es para indicarle a ese ciclo cada cuánto va a iterar. En este caso yo le estoy diciendo que la iteración va a ser de 2 en 2. Por eso notamos que empezamos en 1, luego en 3, luego en 5, luego en 7 y luego en 9. Porque le estoy diciendo que la iteración va de 2 en 2. ¿Ok? Ejercicio. Facilito. Hacer un programa en Python que permita leer 10 números enteros positivos. E imprima el promedio. Es básico, es simplemente para practicar. Ahora volvemos el ciclo for. ¿Vale? ¿Vas a pasar por allá? Sí, sí.
Señor, no más, 10 enteros positivos y que imprima el promedio. Hacer un programa que permita leer todos los enteros positivos e imprima el promedio. Ya, bueno, es algo muy sencillo, es para mirar.
¿No? El programa agarra 10 números tanto o nosotros lo escribimos. Tienen que ustedes ingresar los números. No, Yo quiero, bueno, lo que tengo en mente yo es hacer que me lea todos y cada uno de los números que me va a poner Ajá. acá. Entonces, yo quiero que me los imprima, pero me imprima de una vez el promedio. Pero entonces aquí dentro de este print, pero acuérdense que el promedio es el resultado final. Tú no puedes imprimir el promedio dentro del ciclo for, ¿no? ¿Por qué? Porque si no estarías calculando el promedio de número por número y no es válido. Lo primero que tienes que hacer es sumar todos los números, los 10 números que vas a primero ingresar. tiene que imprimir los nuevos, luego sumarlos. Primero debes pedir todos los números, los 10 números, y después sí al final entregar el promedio. Esa es la secuencia. Señor, cuénteme, venga. Venga, porque me queda más difícil pasar. Cuénteme. La tabulación creo que está mal, pero no me deja. Coloco quit y luego int acá y no deja. O sea, sobre la misma barra tengo que correr. Tienes que tener en cuenta, si tienes un for, ven a apagar. Si tienes un for, Correcto. trata de que siempre termines los dos puntos y le das un enter y él te va a marcar la posición exacta. Entonces, en este punto es O donde sea, debes, apenas termine ese. le das un enter y él automáticamente, sí o sí, te va a dar la posición donde debes comenzar a construir las instrucciones dentro del ciclo for. Lo mismo va a hacer cada arreglo. Sí, igual para todos. Si desafortunadamente tú le das una barra acá, un espacio, él puede ser que te lo tome como error. ¿Sí? Entonces, lo mejor es mantener el espaciado acá. Ah, listo. Sigue, hazlo y si no, voy hacia allá. Gracias, profe. ¿Y cómo funciona ahora esto?
estoy tomando. Aquí empiezan a aparecer conceptos diferenciadores, y uno de esos conceptos diferenciadores está específicamente lo que es un contador y un acumulador. El acumulador es aquella variable que me permite acumular o sumar valores, ¿cierto?, dependiendo de la cantidad de veces que se repita el ciclo. El contador se encarga de contar la cantidad de veces que se cumple una condición, ¿sí? El acumulador suma sí o sí sin necesidad de tener una condición. El contador suma siempre y cuando se cumpla una condición, ¿ok? Entonces miremos aquí, van a aparecer varias cositas. Yo detengo esto, a ver si puedo. Paso con esto, ¿no? Quería ampliar un poco más el zoom, pero bueno, ahora miramos el zoom. Aquí estoy definiendo el valor, una variable X. Yo les pedí que leyeran 10 números. Y esos 10 números necesito sumarlos, o sea, acumularlos. A medida que voy ingresando, los voy acumulando, ¿sí? Entonces, aquí empiezan a aparecer cositas extrañas que yo les coloco, pero es para ir mejorando nuestros programas. Aquí tenemos una librería de importación del sistema operativo. Esa librería la vamos a ir usando poco a poco y van a tener una función específica. Aquí la importé porque se me antojó usar el pause. El pause es una función o es un argumento de la función system que detiene la ejecución del programa, ¿ok? Hasta que yo no le dé enter, no continúa la ejecución. Eso es lo que hace el pause. Ahora, tenemos el ciclo for. Tenemos una variable i, donde esa variable i puede ser número, entero, carácter, bueno, como ustedes lo quieran llamar. En este caso yo le puse i. Y le puse un rango entre 0 y 10. Lo que hablábamos anteriormente. Ustedes pueden colocarle entre 1 y 11. ¿Sí? Tengo la variable. Esa variable es acumuladora. La inicializo en 0. Sí o sí, todas las variables, llámese acumuladores, llámese contadores, se deben inicializar. Siempre debemos colocar un valor por defecto, no se les olvide. Más igual es un operador de incremento. ¿Ok? Ese operador de incremento es como si yo tuviera todo esto. Número es igual a input, carretica, aquí digite el número, por ejemplo, y donde yo le dijera aquí valor es igual a valor o número. ¿No es como más práctico hacerlo en una sola línea? ¿Sí? O sea, es mucho más práctico. Entonces, primero que todo, ¿qué estoy asegurando acá? Estoy ahorrando memoria porque no estoy declarando una variable que no tiene razón de ser tenerla, ¿sí? Y estoy ahorrando tiempo de ejecución porque estoy ahorrando una línea de código. Una línea de código, usted dirá, ay, pero es que una línea no es nada. Bueno, puede ser, pero imagine donde tengamos 1500 líneas de código, ¿sí? Donde podamos ahorrar, es mucho más eficiente nuestro programa.
Si ustedes se dan cuenta, yo no declaré una variable llamada promedio. ¿Por qué? Porque yo también puedo ahorrarme esa variable promedio. Ya es mi resultado final, no lo voy a usar en otra operación. Cosa diferente sea, es que si yo el promedio de esos números lo utilice para ejecutar otra operación o hacer otra operación, ahí sí necesito guardarla. En este caso, pues simplemente lo que necesito es ver cuál es el promedio de los 10 números que ingresé. ¿Ok? Si yo le doy play a esto, por acá, calcular el promedio de los números positivos. Fíjense que ahí el pause me está diciendo, listo señor, presione una tecla para continuar. ¿Sí? Le doy un enter, ingreso un número entero positivo, el 12, sigo ingresando acá. Listo, al final me dice el promedio es 24. Ustedes dirán, pero el profesor será que nos está diciendo mentiras, pero si quieren cojan una calculadora y sumen y dividan entre 10. ¿Sí? Esperando que sí nos dé el resultado. ¿Ok? Pero bueno, digamos que lo importante del ejercicio no es lo difícil o lo fácil, sino que vayamos tomando referencia a esos pequeños tips que yo les doy de la programación. Tips como cuáles, por ejemplo, como este: cómo hago incrementos, ¿cierto?, a mis variables acumuladoras. Acá voy a hacer lo siguiente: control slash. Eso es lo bonito de un editor, que sea un editor. Visual Studio es igual. Usted le da control y creo que son las llaves y él le pone los símbolos. Acá lo mismo, control y acá, y vuelvo y tengo. Por ejemplo, acá en este ejercicio, ese segmento de código que tenemos que voy a recorrer una cadena de caracteres, en este caso programación de computadores. Fíjense que no estoy colocando ningún rango para iterar, estoy utilizando la cadena de caracteres. Y ustedes dirán, pero venga, ¿por qué la cadena de caracteres como un iterador? No entendemos el por qué. Resulta, a ver, Excel me ayuda mucho en esto. Por ejemplo, hola. Para nosotros, hola es una palabra normal, ¿cierto? Pero resulta que para la programación, hola es una lista, es un conjunto de caracteres. Entonces, a simple vista para nosotros es una cadena, pero para el lenguaje, hola es un array de caracteres, es una lista. Por eso es que él la toma y nos permite iterar. ¿Qué estoy haciendo acá? Pues estoy imprimiendo letra por letra. Fíjense que aquí le pongo el en y le pongo comillas simples vacías. ¿Con qué objetivo? De anular el salto de línea. Acuérdese que el en el print anula el salto de línea. No se les olvide. Play. Entonces mire, programación de computadores. Ahí estoy imprimiendo letra por letra. Fíjense que aquí él me encuentra los espacios en blanco. ¿Okay? ¿Preguntas? ¿Fácil? ¿Difícil? Pregunte sin vergüenza alguna. Cuéntame, ¿por qué? ¿Dónde? No, la codificación es la misma, es el ID.
el IDEA. Les prometo que voy a usar Visual Code con ustedes, para que no sientan la diferencia. Es que a veces cuando uno tiende a confundirse con editores, ¿sí? Vamos a usar todo Visual Studio Code. ¿Cómo se vería en Visual Studio Code? Miren, pongan cuidado. Control C. Visual Studio Code. Esto es Python, vean. Voy a mirar por acá. A ver, nuevo archivo. 01.page. Eso sí hay que colocar la extensión. Uy. Control V. No, acá me está diciendo. Los tabuladores. Fíjense que el de una vez me empieza a pelear, ¿no? Dice, oiga, está viendo usted qué está haciendo acá. Si yo trato de imprimir esto acá, mismo resultado. Lo que pasa es otro editor, ¿ok? No se asusten ni nada por el estilo. Ahora, vamos a mirar este ejercicio. Si yo les dijera, bueno, yo necesito leer un texto y que me imprima cuántas vocales encontró en el texto, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo arreglarían ese ejercicio para que me diera el total de las vocales? Por ejemplo, programación de computadores. Ahí a simple vista sabemos que cuántas vocales hay. O, A, I y la E. Debería mostrarme 4. Bueno, hay más repetidas ahí en todo lado. Vamos a ver cómo lo arreglaríamos. Escucho opiniones. Yo simplemente voy a ser el secretario. Ustedes díganme, hagan tal cosa y yo les cumplo sus deseos. ¿Qué necesitaría hacer acá? Poner un if. Vamos a empezar por ese lado. ¿Cómo sería el if? Letra igual a perfecto. Dos puntos. Luego iría un else o un elif. Va a imprimir todas las vocales que hay. No, voy a contar y al final le tengo que mostrar al usuario hay tantas vocales. Entonces, no. Señor. Y letra igual a A, or letra igual a E, or letra igual a I. Ah, bueno, es una alternativa. Podemos hacer concatenación con esta, ¿sí o no? ¿Qué dicen? ¿Sí están de acuerdo? En lugar de ponernos a hacer el if, ¿sí o qué? Bueno. Bueno, ¿qué más? Espérenme que me están llamando de la facultad, regálenme un segundo. Aló. Sí, hola, David. Bien, señora.
Ay, mamá, no, verga, muy fuerte. Listo, vamos a ver. Entonces, pongamos atención acá. Vamos a estar en el cuarto de número. Muy bien, acá. Aquí ya tenemos nuestro condicional. Ahora, aquí aparece otra figura, que es el contador. ¿Ok? Necesitamos una variable contadora. ¿Por qué contadora? Porque necesitamos que se incremente siempre y cuando se cumpla la condición. ¿Y cuál es la condición? Que verifique si alguna de esas letras es alguna vocal. Entonces, como esa variable va a ser global, entonces la defino en la parte superior. No debe tratar siempre de las variables, colocarla arriba. La inicializo en 0. Siempre los acumuladores y los contadores hay que inicializarlos en 0. A no ser que se diga otra cosa, ¿no? A no ser que se diga otra cosa. ¿Listo? Entonces, acá un tabulador, otro tabulador. Entonces, miremos a ver dónde me lo envía. Listo. Y le voy a decir acá vocal, vocal más igual 1. Sí, porque lo voy a incrementar de 1 en 1. Y ahora sí, vamos con el print. Es total de vocales. Entonces, vocal. Si le doy play. Uy, miren lo que me pasó a mí acá. ¿Cómo así imprimió? Porque me faltó la ¿qué? La F. ¿Sí? Ya se dan cuenta qué pasa si nos falta la F. Vamos a ver. Dice que hay 11 vocales. ¿Listo? Entonces, fíjense lo importante que es tener claro el concepto de contador, de acumulador. ¿Ok? Es muy importante, porque no siempre vamos a usar un acumulador o no siempre vamos a usar un contador. A veces ustedes miran, no, pero es que el contador y el acumulador es lo mismo. No, normalmente el contador se incrementa de 1 en 1 o de 2 en 2. El acumulador me permite almacenar o acumular resultados de variables y operaciones. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Eso. Aquí ya está, miren, vimos esto, ya vimos, bueno, el rango, pues, si no, claro que sí, totalmente de acuerdo. Espéreme, yo le hago esto acá, sí, le pongo una letra un poco más grande. Ay, venga, voy a hacer algo, mejor dicho, animación,
Chucho. Segundito. Entonces, ¿me recuerdan el NRC? No. Yo lo tengo por acá, ¿era que lo tengo por acá? No, no lo tengo acá ya. ¿Me recuerdan el NRC ustedes? Sé que termina en 60. 5, 6. Ajá. 6, 6, 6, 6. 6. 5, 6, 6. Ya. Listo. Bueno. 20. Listo. Last code. Listo. Private script. Listo, mira si está aquí. Ahí está. Python. Perdón. Listo. Vengo acá. Bien, pues acá. Miren, aquí les acabo de compartir ahí en el Classroom este enlace. Pueden entrar a ese enlace de su dispositivo móvil, de donde sea, y pueden ir consultando el código pues para evitar de pronto el inconveniente de que no vemos bien la pantalla o algo. Entonces ahí está, ¿ok? Vamos a agregar un cover acá. Listo. Enviar el cover. Esto es más que decisión. Bueno, listo. Ahí les voy a ir pegando el código poco a poco que vayamos viendo. No les voy a colocar qué hace, sino pego el código y ustedes ya pues lo recordarán. No les he subido. Ahorita me pongo a renderizar y se las subo para que las tengan. Ahorita les coloco el nombre en el Classroom todo. Ahorita que estemos en el taller, me siento y compilo todos los videos y se los cargo. ¿Vale? Bueno. Tenemos entonces, bueno, aquí tenemos el concepto del contador y el acumulador que estábamos revisando. Lo que yo les decía, por ejemplo, aquí tenemos un pequeño código de ejemplo, donde estamos, digamos, contando cuántos de esos números que estoy leyendo o ejecutando son múltiplos de tal cosa, o son enteros, o X o Y, o son números pares o impares, etcétera, ¿ok? El acumulador es una variable que acumula el resultado de una operación que estamos mencionando ahorita, entonces para que lo tengan en cuenta. Esto está montado allá en su Classroom, ya es, esta diapositiva ya está allá. Tenemos este ciclo, el ciclo while. Aquí es donde podemos empezar nosotros a ser un poco quisquillosos con el usuario. ¿Se acuerda que nosotros le pedíamos al usuario, oiga, necesitamos ingresar 10 números enteros positivos? Pero ¿qué pasa si el usuario ingresa un número negativo? Pues nosotros tenemos que decir, oiga, espere tantico, o sea, es un número positivo. Entonces, el ciclo while lo podemos utilizar ya para empezar a validar ese tipo de cosas, ¿sí? Vamos a empezar a ver cómo funciona. A diferencia del ciclo for, el ciclo while me va a permitir ejecutar o iterar n cantidad de veces, siempre y cuando la condición se cumpla, ¿sí? Si ustedes se dieron cuenta, el ciclo for tiene la característica que va a iterar sí o sí una vez, y el resto de veces pues va a depender hasta el límite, mientras que el while, la primera iteración va a depender de la condición. Esas es, digamos, como las grandes diferencias. For if. ¿Sí ya? Es como un for if.
digámoslo de esa manera. Pero, digamos sí y no, ¿sí? Porque tiene sí una condición y de pronto tú lo asimilas por eso, por la condición. Bueno, mira, aquí tenemos el famoso ejemplo. Ingrese un número positivo. Mientras que el número sea menor que 0, entonces digo, ha escrito un número negativo, inténtalo de nuevo. Y ahí va a seguir n cantidad de veces hasta que el usuario ingrese un número positivo. ¿Por qué no se repite la primera variable? O sea, el número igual al Porque igual manera, si ingresa un número -1 y le estoy obligando al usuario que ingrese un número real positivo, pues debo pedirle de nuevo el número. ¿Sí? Debo pedirle el número. Por ejemplo, en el ejercicio anterior yo les dije 10 números enteros positivos. ¿Cómo se haría esto? Con un ciclo while. Entonces, vamos a mirar si esto funciona aquí. Control y cierro llaves. Es diferente pues, el editor, ¿ok? Vamos a hacer acá lo siguiente. Entonces, suma. Voy a cambiar igual a 0. Esa suma me va a servir para acumular, ¿sí? Para acumular, donde voy a guardar los números enteros. Ahora, le digo for i in range de 0 hasta 10. ¿Sí? Son 10 números, pero acá dentro del ciclo for voy a validar que sean positivos. Entonces aquí, uy, esperen que se está vibrando muchísimo. ¿Qué pasa acá? Con mi pantalla será los hertz. Un segundito. Un momentico. Está vibrando demasiado. Está vibrando demasiado esto. Vamos a bajarlo un poquito acá. Esperen a ver que está vibrando mucho acá. Bueno. Entonces acá le voy a decir número. Aquí ese número sí me sirve declararlo de forma local en el ciclo. ¿Por qué? Porque lo voy a usar de forma inmediata. Si se da cuenta, si el número es positivo, se lo voy a sumar a suma. Fíjense que aquí el concepto nos va a cambiar bastante. Entonces pónganle cuidado. Entero. Input. Es el número entero positivo. Ya ahorita no se preocupen, ahorita les doy el espacio para que ustedes codifiquen allá. Listo, entonces aquí viene en while. Mientras que el número sea menor que 0. No, porque igual el 0 es un número entero, ¿sí? Y se considera positivo, a no ser que yo le dijera y sea diferente de 0. ¿Sí? Entonces venimos por acá. Entonces vamos a decirle print. Es importante decirle, recuerde que es un número positivo. Uy. ¿Listo? Y aquí vuelvo y repito esto. No, tiene que ser en el del while. En el de while. Porque esta pertenece al ciclo for. Esta pertenece al ciclo
Wow. Eso es lo que hay que tener muchísimo cuidado en Python. ¿Qué sucede si el número pasa siendo positivo? Entonces le digo suma más igual a número. Entonces aquí ya le puedo decir print el promedio de los números, números en 2 puntos. Entonces le digo suma y le digo en 10. Acá la F. Listo. Miren acá. Acá puedo hacer lo mismo que hice allá. Puedo decirle acá import OS. ¿Sí? Y aquí le puedo decir las pausas. Entonces yo le digo os.system. Y aquí le puedo decir pause. Vamos a mirar si acá le digo os.system CLS para que a ver si me limpia la consola. Este CLS lo que pasa es que funciona en la medida que yo lo ejecute, pero en la consola del sistema. Aquí posiblemente no me va a funcionar muy bien. Ahora miramos eso. ¿Okay? Este system es propio del sistema operativo. Son funciones propias. En el caso de que yo quiera detener la ejecución del programa, en caso de que yo quiera limpiar la pantalla, para que no se siga acumulando texto acá. Es simplemente eso. Esta línea lo que hace es limpiar la pantalla. Esta línea lo que hace es pausar la ejecución del programa. Entonces miren el comportamiento aquí en la consola. A ver. Vamos a darle play. Entonces ingrese un número entero positivo. -8. Recuerde que es un número positivo. Presione una tecla para continuar. Voy a dar un enter. No me limpió la pantalla. Ahí debería haber limpiado todo ese texto que está ahí hacia arriba. Aquí no me está funcionando. Entonces, ahora sí lo voy a dar 8. Ahora sí pasó. Fíjese que ya la limpió. Entonces, dentro de ese ciclo no me está funcionando el CLS acá. Porque está después de la decisión. Entonces lo ideal es que debería mirar a ver si lo podemos colocar. Si yo quiero que me limpie esto, debería colocarlo aquí debajo antes, ¿sí? No, después de que despause. O después de que despause. Vamos a mirar a ver cómo lo logramos cuadrar, ¿ok? Pero bueno, fijemos que aquí ya nos está limpiando. Le digo 3. Listo, y ahí tengo. Y fíjense que yo puedo incluso decirle acá control C y puedo darle acá control V para no estar repitiendo tanto el texto y que se me llene la consola. Son cosas muy prácticas que uno pues empieza a hacer para que digamos la ejecución sea más limpia. ¿Sí? Es simplemente para eso, que la ejecución se vea más limpia y que el usuario no vea tanto texto. Entonces vamos a mirar otra vez acá. Sile 4. Ese ya el segundo. Fíjense que sí me limpió la consola, o sea, ahí estamos bien. Acá yo le puedo dar un control C si ya quiero finalizar la ejecución. Él me dice hay un error, se ha interrumpido por medio del teclado, porque yo oprimí control C. Cuando yo no deseo seguir ejecutando el programa, le doy control C y él automáticamente suspende. Voy a dar aquí, voy a copiar esto, lo pego acá,
ver. Ahí sí la limpió, ¿sí ven? Entonces le doy un enter, 3. Ahora sí, sí, ahora sí está funcionando el ciclo mejor. Si ven que se ve mucho más limpia la ejecución del programa, no se ve como tan saturado. Ahora sí. Vamos a mirar si puedo hacer esto y si no, pues me toca aquí copiarles el código. Porque la idea es que ustedes escriban. Poderles compartir. A ver, ¿me puedo hacer esto acá? Ahí sí. Ahí está el código para que lo tengan. Uy, ¿será que van a cerrarlo gratis de eso? Bueno, aprovechémoslo mientras que funciona. Entonces, ahí en el Notion pueden consultar el código. Entonces, si quieren, codifiquen, analicen y me preguntan, por favor. No se me está el tema. Señor, El plato. esto no lo tengo, eso está, el enlace está en Classroom, sí, sí señor, yo lo dejé aquí en Classroom. Yo publiqué el enlace por acá, miren, ahí está. Traten de tomar nota de todas esas cosas que yo les digo, lo del CLS, qué función cumple, etcétera. Pero no esas nombres porque a nosotros el CLS no nos sirve. O sea, no entiendo el CLS o el OS.system no nos sirven en el ejercicio anterior, necesitamos quitarlo para que nos corra el programa. Lo que pasa es que yo acá, o sea, el OS System, esto lo necesitamos de acá, sí o sí. Necesitamos importar las librerías del sistema. Ah, ok. Y eso se hace con ¿Así? Con esta palabrita, import OS. Ah, ok. Sí, espérenme, se las coloco porque creo que ya no me quedó en el texto. Un segundito que creo que en la imagen no me quedó el import y después la descripción. Un segundito, rectifico esto. Un momentico. Listo, ahora sí.